Era pasada la medianoche cuando noté que el teléfono de Diego vibraba sin cesar en la mesita. Íbamos a celebrar nuestro compromiso al día siguiente, y él dormía profundamente a mi lado. No suelo mirar sus cosas, pero algo dentro de mí, una corazonada, quizás el instinto de quien ya ha sufrido demasiado, me impulsó a desbloquear la pantalla. Y ahí estaba, una conversación de grupo con sus amigos más cercanos. El primer mensaje me heló la sangre, si tan solo pudiera soportar esa mano mutilada. Pero cada vez que la veo intentando pintar con esa izquierda torpe, me dan náuseas. Otro mensaje seguía. Mañana me caso, sí, pero al menos me quedo con el taller. El arte ya no lo tiene ella, lo tengo yo. Y por si fuera poco, había un vídeo. Un clip donde aparezco yo, intentando trazar una línea recta sobre el lienzo, la manga vacía de mi brazo derecho colgando como recuerdo constante del incendio que me cambió la vida. Lo compartió entre risas. En ese instante supe que el amor no era eterno. Y que, por salvarlo, yo había perdido mucho más que una extremidad, había perdido la ilusión. Para entender por qué esa traición me rompió tan profundamente, hay que retroceder en el tiempo. Mi nombre es Andrea, y durante años fui conocida en Barcelona como la joven promesa del arte urbano. Mis murales decoraban callejones, fachadas y hasta galerías emergentes. Pintaba con la pasión de alguien que creía que el color podía curar cualquier herida. Diego apareció en mi vida cuando aún éramos estudiantes. Él no tenía ni nombre ni técnica, pero tenía hambre. Hambre de éxito, de reconocimiento, de escapar de la sombra de su familia. Y yo, ingenua y enamorada, le ofrecí mi luz. Lo llevé a mis exposiciones, lo presenté a mis contactos, incluso compartí con él mis pinceles y mis ideas. Al principio, todo parecía sincero. Él me miraba como si fuera la musa que inspiraba su arte, o eso creía yo. Pero la prueba más grande del amor llegó la noche del incendio. Habíamos organizado una muestra colectiva en el antiguo mercado del Born. Era la primera vez que expondríamos juntos. Pero esa noche, un cortocircuito provocó un fuego que se extendió como una bestia. Entre gritos y humo, logré salir, pero al darme cuenta de que Diego no estaba conmigo, volví a entrar sin pensarlo. El techo crujía, el calor era insoportable, pero lo encontré desplomado junto al andamio. Lo arrastré, cubriéndolo con mi cuerpo mientras buscábamos una salida. Fue ahí cuando una viga ardiente cayó, atrapándome el brazo derecho. El dolor fue insoportable. Recuerdo los gritos, la sirena de la ambulancia, las luces rojas parpadeando. Cuando desperté, mi mundo ya no era el mismo. Había perdido mi brazo dominante, mi herramienta, mi identidad. Diego lloró conmigo. Me prometió que no me dejaría sola, que si yo no podía pintar, él sería mis manos, que si no podía volver a subirme a un escenario de arte, él construiría uno para mí. Y le creí, porque, en medio de tanta oscuridad, su presencia era mi única llama. Pero la vida con una sola mano es más dura de lo que cualquiera puede imaginar. Reaprendí todo desde cero, lavarme los dientes, vestirme, escribir mi nombre. Y sobre todo, pintar. Tuve que obligar a mi mano izquierda a hacer lo que nunca había hecho. Lloré frente al lienzo cientos de veces. Pero él siempre estaba ahí, diciéndome que era fuerte, que estaba orgulloso de mí. O al menos, eso parecía. Durante 5 años, creí que reconstruíamos nuestras vidas juntos, que su mirada seguía siendo de amor y admiración, que su silencio en las noches no era incomodidad, sino agotamiento. Pero el vídeo,
Los mensajes lo cambiaron todo. Ahí comprendí que todo había sido una fachada, que mientras yo me esforzaba por volver a ser artista, él me veía como un obstáculo, un cuerpo roto, una historia de lástima que usó para entrar en mi mundo y apropiarse de él. Y, sobre todo, entendí que mi sacrificio no había significado nada para él. La mano que perdí por salvarle la vida había sido motivo de asco para él. El esfuerzo por seguir adelante, objeto de burla. Y en ese momento, algo dentro de mí se apagó. Ya no lloré, no grité, no confronté. Solo sentí una especie de vacío helado. Una pregunta me taladraba el pecho. ¿Y si nunca lo hubiera salvado? Esa noche, en la oscuridad de nuestro departamento, con el silencio más cruel de todos como única compañía, supe que el pasado no se puede borrar. Pero tal vez, solo tal vez, podría reescribirse. No sé si fue un sueño, un milagro o una maldición. Solo sé que abrí los ojos, y no estaba en nuestra habitación. El aire olía distinto, más limpio. La luz que entraba por la ventana era de otra época, más suave, más joven. Me senté de golpe. Tenía los dos brazos. Mis dos brazos. Corrí al espejo con el corazón en la garganta y confirmé lo imposible. El reflejo me mostraba a mí, Andrea con 22 años, entera, intacta, sin cicatrices. En la mesa había un cartel. Exposición colectiva, esta noche Mercado del Born. Era el mismo día del incendio. El día en que mi vida cambió para siempre. Me quedé inmóvil. No podía respirar. ¿Era esto una segunda oportunidad? ¿Un regalo para corregir mi error más grande? ¿O simplemente un castigo cruel para volver a vivir el mismo dolor? Esa tarde, cuando caminamos hacia la galería, Diego me tomaba la mano como si nada hubiera pasado, como si no supiera que esa misma noche todo iba a arder. Hablaba sobre el futuro, sobre sueños compartidos, sobre abrir juntos un taller en el Raval. Y yo solo lo escuchaba, como si ya no fuera parte de esa escena. Llegamos justo cuando los artistas empezaban a montar las piezas. El andamio estaba ahí, igual que la vez anterior. Y el cable defectuoso, el foco tambaleante. Lo reconocí todo. También lo vi a él. A Diego, intentando ajustar la instalación sin protección. Como siempre, impulsivo, arrogante, seguro de que nada le pasaría. Y entonces ocurrió, el chispazo, el fuego, los gritos. Pero esta vez, no corrí. Vi a Diego en el suelo, buscando mi mirada, suplicante. Gritó mi nombre con desesperación. Pero yo no me moví. Me quedé parada en la puerta, con el humo elevándose como una cortina entre nosotros. Por un instante, una parte de mí quiso lanzarse al rescate como antes, como en la vida anterior. Pero no lo hice. No esta vez. Esta vez, el destino no me iba a cortar las alas. Los bomberos llegaron rápido. Sacaron a Diego envuelto en una manta, inconsciente. Yo estaba allí, sentada en la acera, temblando, sintiendo cada latido como un trueno en el pecho. Nadie entendía por qué no me había lanzado a salvarlo. Yo sí. Y cuando me llevaron al hospital para revisión, supe lo que había cambiado. Esta vez, el herido era él. Y lo había perdido todo. Su brazo derecho. Su rostro, parcialmente quemado. Su capacidad para seguir fingiendo perfección. Lo supe por la mirada aterrada de su madre en la sala de espera. Por los susurros del médico, perderá parte de la movilidad. Probablemente también la vista de un ojo. Y tendrá cicatrices de por vida. Y yo sentí paz. No alegría,
no venganza. Paz. Como si el universo, finalmente, me hubiera escuchado. Desde una esquina, lo observé mientras dormía en su cama blanca de hospital, frágil, cubierto de vendas, tan distinto al Diego altivo de mis recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque él estuviera destruido, sino porque yo, en algún rincón profundo, acababa de renacer. Los primeros días tras el accidente, Diego no podía hablar. Apenas podía moverse. Su rostro, cubierto con gasas, era una máscara sin expresión. Su brazo derecho había sido amputado por debajo del hombro y la quemadura le había afectado parcialmente la visión. En su silencio, los demás solo veían fragilidad. Pero yo veía una oportunidad. Desde que desperté en este nuevo pasado, supe que no cometería el mismo error de amar sin límites. Esta vez no era su novia enamorada. Era su sombra, su espejo, y sobre todo, su juez silenciosa. Me presenté como lo haría una amante devota. Nadie sospechó nada. Andrea, estás siendo tan fuerte, decían. Pobrecito Diego, menos mal que la tiene a ella. Y sí, me tenía, pero no como antes. Ahora, yo llevaba el control. Le cocinaba sus sopas favoritas, las mismas que él despreciaba en silencio años atrás. Le leía en voz baja cuando no podía dormir, con el mismo tono suave con que él solía consolarme. Le limpiaba las heridas, con una delicadeza casi teatral, como si mi amor fuera incondicional. Y él, envuelto en su dolor y soledad, empezó a mirarme diferente, como a su única tabla de salvación. Exactamente como lo planeé. Andrea, susurró una noche, gracias por no abandonarme. Lo miré con una sonrisa templada. Nunca lo haría, Diego. Tú harías lo mismo por mí, ¿verdad? Él asintió sin fuerza, sus ojos llenos de culpa. Perfecto. Poco a poco fui llenando su mundo. Reemplacé a los médicos que no soportaba, a las enfermeras que le daban miedo, a sus padres, que apenas lo visitaban. Cada necesidad que tenía, era yo quien la resolvía, pero siempre un poco tarde, siempre después de que su frustración lo llevara al borde del colapso. Entonces yo aparecía, como un bálsamo, como un milagro, y él, indefenso, me recibía como si fuera todo lo que le quedaba. En público, yo era la novia perfecta. En privado, calculaba cada palabra. Le recordaba sutilmente los momentos en que yo había estado rota y él me decía: tienes que ser fuerte. No puedes dejar que una pérdida te defina. Ahora, yo le devolvía esas mismas frases, con ternura, pero con veneno. Diego, tu brazo no te define. Aún puedes lograrlo todo. Solo tienes que esforzarte más. Pero no puedo pintar, Andrea. ¿Recuerdas cuando yo tampoco podía? Y tú me dijiste que el arte está en el alma, no en las manos. Cada día, lo hundía un poco más en su propia historia. Le devolvía palabra por palabra todo lo que una vez me dijo, pero en otro tono, en otro contexto. Ahora él era el que se sentía insuficiente. Ahora era él quien dudaba de su valor. Y yo, era el reflejo perfecto de comprensión. Así es como se manipula a un hombre como Diego, no con gritos, ni venganza abierta. Con paciencia, con afecto cuidadosamente dosificado, con caricias que curan por fuera pero desangran por dentro. Y lo mejor de todo, él ni siquiera lo notaba, porque la manipulación más efectiva no es la que se impone, sino la que se hace pasar por amor. Diego empezaba a mostrar señales de dependencia emocional.
Cada mañana esperaba que yo llegara antes que las enfermeras, y cada noche se inquietaba si no era yo quien lo acompañaba al dormir. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora se aferraban a mí como si fuera su única certeza en un mundo deformado. Lo había moldeado cuidadosamente hasta llegar a ese punto. Y justo cuando más me necesitaba, el pasado decidió hacer su entrada. Lucía, la misma mujer por la que Diego una vez me dejó llorando en la estación del tren. La que, con una sonrisa y una frase cursi, robó lo que quedaba de su corazón, o al menos, eso creí durante mucho tiempo. Supe que había regresado a Barcelona porque la vi en redes sociales, publicando fotos con frases como volver a donde todo comenzó. No tardé en enviarle un mensaje fingido, desde un perfil anónimo, diciéndole que Diego estaba muy grave, que quizás nunca volvería a pintar, y que aún hablaba de ella. Y funcionó. Una tarde gris, mientras yo limpiaba el marco de una de las pocas fotos que quedaban en su habitación, escuché pasos apresurados en el pasillo. Me giré con expresión sorprendida, aunque ya lo sabía, y la vi. Lucía, con su cabello suelto, con ese perfume cítrico que nunca pude olvidar, se plantó frente a la puerta con lágrimas contenidas. ¿Está aquí Diego?, susurró. Sí, le dije. Pero, está muy delicado. Prepárate. Entramos. Diego estaba recostado, leyendo uno de sus cuadernos de dibujo con la única mano que le quedaba. Al verla, se quedó paralizado. Una emoción contenida cruzó su rostro. Esperanza. Tal vez, por un segundo, creyó que todo podía recomenzar. Lucía, balbuceó. No puedo creer que estés aquí. Ella se acercó, conteniendo el llanto, hasta que lo tuvo frente a frente. Y entonces sucedió lo que había esperado. Al notar las cicatrices en su rostro, la piel arrugada por el fuego, la manga vacía del lado derecho, retrocedió medio paso. Fue casi imperceptible, pero Diego lo notó. Yo también. Y lo sentí. El golpe. El mismo que sentí yo años atrás cuando descubrí que mi amor no era suficiente para él. No es lo que imaginabas, ¿verdad?, dije suavemente, rompiendo el silencio. Lucía intentó sonreír. Lo siento, Diego. Yo no sabía que estabas tan deforme. Él completó con voz rota. En ese momento, el aire se volvió denso. Lucía dejó la caja que traía. Unos lápices, una carta doblada, no lo sé, y salió del cuarto con los ojos brillantes, sin decir una palabra más. Diego la llamó, una vez, 2 veces, inútil. La puerta se cerró con un clic seco. Yo me acerqué, fingiendo compasión. No todos saben amar en tiempos difíciles, Diego. Él no respondió. Solo miró fijamente la puerta por donde se había ido. Y en ese silencio, supe que algo se había roto por dentro. Algo profundo. Algo que ya no se podía reparar. Después de la visita de Lucía, Diego se sumió en un silencio profundo. Ya no pedía que le leyera, ni siquiera protestaba por las sopas tibias o el calor sofocante del cuarto. Solo permanecía ahí, inmóvil, como si cada parte de él se hubiera desconectado. Pero yo sabía que ese mutismo no era resignación, era derrumbe. El derrumbe lento y silencioso de su orgullo. El mismo orgullo con el que una vez me miró como si fuera una carga. El mismo que lo hizo burlarse en secreto de mi esfuerzo por volver a pintar con la mano izquierda. El mismo que ahora se desmoronaba frente a mis ojos, como un castillo de cartas construido sobre vanidad y conveniencia. Su madre dejó de venir con tanta frecuencia.
Decía estar agotada, aunque todos sabíamos que no soportaba verlo así. Su padre apareció una única vez, lo miró con pena y soltó una frase lapidaria. Tendremos que pensar qué hacer contigo, si ya no puedes trabajar. Fue la última vez que lo vio. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a desaparecer. Algunos escribían de vez en cuando, pero evitaban las visitas. Nadie quería ver al gran Diego Ortega, el que ganaba becas de diseño en Italia, reducido a una sombra silenciosa en una cama ortopédica. Y mientras tanto, yo seguía ahí, callada, presente, perfecta. Cuando se desesperaba y gritaba pidiendo agua, yo no corría. Esperaba unos segundos más, justo lo suficiente para que su voz quebrada mostrara pánico. Entonces entraba, suave, con la mirada triste. Perdón, amor, estaba preparando tu té. No escuché. Cuando me pedía ayuda para levantarse, le dejaba tambalearse unos segundos antes de sostenerlo. Lo justo para que recordara que sin mí no podía hacer nada. Algunas noches fingía dormirme en el sillón, y él me observaba desde la cama, los ojos brillantes, desesperados, temiendo que me fuera. A veces lloraba en silencio. Otras, murmuraba frases que jamás pensé escuchar de su boca. Andrea, no me dejes. Ya no tengo a nadie. No puedo más. Y entonces yo me acercaba, le acariciaba la mejilla y decía con voz suave: Tranquilo, estoy aquí. Siempre estaré aquí, como tú lo estuviste por mí. No podía decir si esas palabras lo consolaban o lo hundían más. Pero cada vez que las repetía, él se quebraba un poco más. Su desesperación era tan familiar, porque era la mía, la de hace años, cuando él evitaba mi mirada, cuando hablaba de tomarse un tiempo, cuando yo, rota y sola, seguía rogando por una migaja de atención. Ahora los papeles se habían invertido, y aunque no lo mostraba, una parte oscura dentro de mí lo disfrutaba. No por venganza, no por crueldad, sino porque por primera vez él sentía exactamente lo que yo sentí. Y eso, en cierto modo, era justicia. Pasaron semanas. Las estaciones cambiaban tras la ventana del hospital, pero para Diego, todo seguía gris. Su recuperación avanzaba lentamente. Aprendía a moverse con una sola mano, a caminar con ayuda de una prótesis y a esconder sus cicatrices tras gafas oscuras y ropa larga. Pero donde más había cambiado, era en su forma de mirarme. Ya no me miraba con culpa ni con desesperación. Me miraba como si, al fin, entendiera algo que se le había escapado durante años. Como si el dolor lo hubiera despertado. Una tarde cualquiera, mientras le servía su infusión, Diego me detuvo con suavidad. Sus dedos temblorosos tocaron los míos, y su voz, quebrada, honesta, casi infantil, me susurró: Andrea, yo te amo. Lo miré en silencio, sin emoción. ¿Ahora? Pregunté. No sé en qué momento sucedió, pero ahora lo sé. Tú eres lo único que me queda. Eres todo lo que siempre debí valorar. Y antes, insistí. Bajó la mirada, avergonzado. Fui un cobarde. No respondí. Solo asentí y le di la taza. Pero por dentro, algo se cerró. No fue alegría. No fue alivio. Fue el sonido de una puerta que ya no necesitaba abrirse. Él me amaba. Por fin. Después de todo. Después de haberme destruido, ignorado, traicionado. Después de haberlo perdido todo, cuando ya no tenía a nadie más. No era amor lo que sentía por mí. Era necesidad, soledad
y una mezcla confusa de culpa y dependencia. Esa noche, mientras él dormía tranquilo por primera vez en semanas, me senté junto a la ventana y vi cómo la luna acariciaba las copas de los árboles. Y me lo dije en voz baja, como un secreto solo para mí. Yo ya no lo amo. Quizás en otra vida. Quizás si me hubiera amado cuando aún me quedaba algo que dar. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, de todo lo que había recordado, de todo lo que me había costado levantarme, ya no necesitaba su amor. Porque, por fin, me amaba a mí misma. La última vez que vi a Diego fue desde el escenario, entre las luces cálidas y los aplausos que retumbaban como olas. Había logrado lo que parecía imposible, ser seleccionada para la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo en París. Con mi mano izquierda, aquella que tanto desprecié en el pasado, ahora creaba obras que hacían llorar a desconocidos. Pinturas llenas de heridas, fuego, mujeres partidas y reconstruidas. Esa noche, mientras sostenía la copa de cristal entre mis dedos, sentí que todo valía la pena. Cada cicatriz, cada lágrima, cada día en que quise rendirme. Recibí un mensaje suyo. Te vi en la televisión. Estás hermosa, brillando como siempre debiste. Lo siento, Andrea, por todo. No respondí. Una semana después, me llegó la noticia. Diego se había quitado la vida en su viejo apartamento, rodeado de bocetos arrugados y un único cuadro sin terminar, un retrato de mí, sin rostro, con el corazón abierto como un campo de batalla. A su lado, un ramo de margaritas secas. Lloré, sí, no por él, sino por la Andrea que una vez lo amó con locura. Y mientras las luces del museo se apagaban, susurré, estoy viva, y ya no te pertenezco.